Les doy la bienvenida a este segundo seminario de la materia Microbiología 1. El mismo se titula Patogenicidad Bacteriana 1. El objetivo es reconocer a la adherencia bacteriana como paso esencial para la colonización, el establecimiento y la cronicidad de las infecciones. La adherencia es un paso imprescindible para que la bacteria pueda infectar al ser humano. En esta diapo podemos ver varias adhesinas de un conjunto de bacterias de Neisseria gonorrhoeae que se están adhiriendo a las células del cérvix en los dos extremos. Este es un paso esencial para la posterior infección. En esta diapositiva les presentamos el esquema general de la adherencia y cómo esta capacidad bacteriana determina la colonización o la infección de un individuo. La adherencia constituye el primer paso a partir del cual se establece la relación huésped-bacteria. En el recién nacido, la adquisición de la flora normal comienza con la adherencia de los microorganismos presentes en el canal del parto y en el ambiente, que de esta forma colonizan su piel y sus mucosas, estableciéndose una relación de comensalismo. De igual modo, a partir de la adherencia se inician relaciones huésped-bacteria que conducen a un proceso infeccioso, en el cual hay daño al hospedador. Luego de la primera etapa de adherencia, el patógeno puede generar daño a través de diferentes mecanismos. Por ejemplo, por medio de toxinas, como es el caso de Clostridium perfringens y Corynebacterium diphtheria, mediante la invasión y destrucción de las células del huésped, como lo realizan especies del género Shigella, o también pueden producir daño a través de la estimulación de la respuesta inmune, por ejemplo, induciendo inflamación, como lo hacen distintas especies de Neisseria y Streptococcus pneumoniae. Muchos patógenos utilizan más de un mecanismo de producción de daño. En este seminario se discutirán los diferentes mecanismos que permiten la adherencia de las bacterias. Se analizará además la importancia de la formación de las biopelículas en las infecciones bacterianas y su implicancia en las infecciones crónicas. En el próximo seminario veremos las diferentes toxinas bacterianas y su importancia médica, y en el seminario 4 analizaremos los mecanismos bacterianos de evasión a la respuesta inmune. Aquí nombramos estructuras que participan en la adherencia o facilitan la misma. Las adhesinas son los elementos por excelencia que median la adherencia. Como vamos a ver en detalle más adelante, existen dos tipos, adhesinas fímbricas y adhesinas afímbricas. En algunos casos, otras estructuras como la cápsula de Streptococcus pyogenes y el lipopolisacárido Salmonella enterica Cerobar typhi también están involucradas en la adherencia. Además, existen estructuras y moléculas producidas por las bacterias que colaboran con la adherencia, tales como la inmunoglobulina A proteasa y el flagelo, que facilitan a la bacteria poder alcanzar el receptor para que ocurra la adherencia, o enzimas que degradan la matriz extracelular y facilitan la invasión de los tejidos. Las adhesinas son elementos adherentes que promueven tanto la adherencia a los receptores del huésped como la auto o coagregación bacteriana. Una gran cantidad de adhesinas son lectinas, que reconocen residuos carbohidratos terminales o internos de glicoproteínas, glicoesfingolípidos, glicosaminoglicanos, es decir, de variados receptores de la superficie de la célula del huésped. Estas múltiples adhesinas poseen diferente especificidad de carbohidratos, los cuales contribuyen a definir el nicho ecológico. Con respecto a la variedad y expresión de las adhesinas, sabemos que una determinada especie bacteriana puede codificar tanto adhesinas fímbricas como afímbricas y también secretadas. A su vez, pueden expresarse en diferentes momentos durante la infección bacteriana. Ahora vamos a ver a las adhesinas. Las adhesinas bacterianas son grupos químicos, es decir, lectinas con afinidad por los carbohidratos, que están presentes en el extremo de estructuras especializadas de las fibras, también llamadas pili, o directamente pueden estar ancladas sobre la superficie bacteriana denominadas adhesinas afímbricas. La función de la adhesina reside en una proteína especial en la punta del pelo, que generalmente es una lectina, la cual es capaz de unirse a residuos de hidratos de carbono, de glicoproteínas o de glicolípidos de la membrana de la célula eucarionte. La especificidad de unión entre una adhesina y su receptor es crucial porque la disponibilidad de receptores apropiados sobre los epitelios determinará qué región del cuerpo es la que podrá colonizarse o infectarse con esa bacteria.
Ahora vemos en detalle las adhesinas fímbricas. Las fimbrias o pils son estructuras poliméricas que se ensamblan en el espacio extracelular, que protruyen de la membrana externa de la bacteria, como cuando apretamos el pomo del dentífrico. Están constituidas por unidades repetidas y una proteína en la punta o tip, que es la adhesina propiamente dicha, media el reconocimiento al motivo específico del carbohidrato de la célula del huésped, es decir, actúan como lectinas que se unen directamente a glicoproteínas, glicoesfingolípidos o glicosaminoglicanos. El efecto de la unión a la superficie celular es como el velcro. Acá podemos ver cómo las adhesinas fímbricas protruyen por fuera de la bacteria e incluso por fuera de la cápsula. Como ejemplo de la importancia de las adhesinas fímbricas, tomamos Escherichia coli uropatógena, que es el paradigma de la infección gracias a la presencia o ausencia de fimbrias. Escherichia coli uropatógena posee dos tipos de fimbrias, las fimbrias de tipo 1 y las fimbrias de tipo P. Las fimbrias de tipo 1 se adhieren principalmente al epitelio de la vejiga, ya que se unen a residuos de manosa de proteínas abundantes en el epitelio vesical, como la uroplaquina y la glicoproteína TAM-Horsfall. Se asocia a cistitis esta fimbria de tipo 1. Para la expresión y ensamble de la fimbria de tipo 1 se requieren los productos de 9 genes. Las fimbrias tipo 1 están constituidas por una larga barra de subunidades de FIM-A y la adhesina propiamente dicha se localiza en la extremidad de dicha barra y está conformada por la proteína manosa sensible y es llamada FIM-H. Un trabajo reciente demostró que la expresión de la fibra de tipo 1 afecta la expresión de la fibra de tipo P en una manera inversa, lo que sugiere la coordinación de eventos secuenciales durante la colonización de la infección del tracto urinario. La evidencia experimental reciente sugiere que la fibra de tipo 1, a través de FIM-H, que es su adhesina, media la internalización de E. coli en las células epiteliales de la vejiga. Esto cobra importancia en las infecciones urinarias recurrentes, ya que las bacterias internalizadas constituyen un reservorio para la infección. Las fibras de tipo P están asociadas a pielonefritis, ya que su receptor es el antígeno P, el cual es rico en galaviosa y está presente en abundancia en el epitelio de las vías urinarias altas. Además, aglutina hematíes. Acá vemos a E. coli uropatógena con sus fimbrias y flagelos. Recuerden que las fimbrias son importantes para la adherencia y la patogenicidad mediada por esta. En cambio, los flagelos permiten la movilidad. En el caso de Escherichia coli uropatógena, recuerden que las fimbrias de tipo P, las cuales se encuentran codificadas en la isla de patogenicidad, determinan que esta bacteria pueda llegar a causar una infección en las vías urinarias altas, que es denominada pielonefritis. Si no tiene la capacidad para sintetizar estas fimbrias de tipo P y solamente sintetiza las fimbrias de tipo 1, causará una infección en las vías urinarias bajas denominada cistitis. Otro ejemplo importante de adhesinas fímbricas la constituyen las fimbrias de tipo 4, que le permiten a Neisseria meningitidis adherirse al epitelio nasal, pero además están involucradas en un tipo de movilidad llamado twitching que ocurre en superficies sólidas a través de una rápida y reversible extensión y retracción de la fimbria, dejando la adhesina unida al receptor. Es importante que entiendan que este tipo de movimiento es diferente al de tipo flagelar. Las adhesinas afímbricas o no fímbricas son proteínas o glicoproteínas integradas a la pared celular de las bacterias gram positivas o a la membrana externa de las bacterias gram negativas que se unen a moléculas de la matriz extracelular, como por ejemplo fibronectina, o a un receptor celular determinado. Como ejemplo de las adhesinas afímbricas tomamos a Haemophilus influenzae no capsulados, los cuales presentan dos tipos de fimbrias no poliméricas que tienen distinto tropismo tisular. Mientras que las adhesinas H y A muestran tropismo hacia las conjuntivas y generalmente se expresan en aislamientos de tipo 3 relacionados con conjuntivitis, los aislamientos que expresan HMW causan infecciones en el tracto respiratorio. Estos ejemplos nos llevan a hablar sobre el tropismo tisular bacteriano. Cada adhesina tiene una determinada especificidad de carbohidratos, las cuales contribuyen a definir el nicho ecológico de cada especie, ya que confieren especificidad de especie o también pueden conferir especificidad de tejido. Cuando existe especificidad de especie, se unen solo humanos u otra especie animal, es decir, la bacteria se une
únicamente a una especie. Ejemplos de estos son Neisseria gonorrhoeae y Bordetella pertussis, que causan infección solamente en humanos. En la especificidad del tejido o tropismo propiamente dicho, la bacteria posee adhesinas que le permiten adherirse a un único tipo de tejido o a una variedad limitada de superficies. El tropismo de las bacterias individuales para un tejido en particular es efectivamente determinado por la disponibilidad del espectro de pares de adhesina-receptor. Ejemplos de esto es Corynebacterium diphtheria, que coloniza exclusivamente garganta. Un punto importante a destacar es el cambio de fase. Las fimbrias, la cápsula y muchos elementos bacterianos no son elementos indispensables ni estructuras permanentes en las bacterias. Una bacteria puede pasar, por ejemplo, de la fase fimbriada a la no fimbriada, de acuerdo a las condiciones físico-químicas del ambiente que la circunda. En el caso de la diapo, volvemos al ejemplo de Escherichia coli uropatógeno, donde las bacterias desarrolladas en la orina en la fase exponencial generalmente carecen de fimbrias, mientras que cuando la orina se satura de bacterias, es decir, que éstas llegan a la fase estacionaria, se activa la expresión de las fimbrias. La expresión de una adhesina de superficie se enciende o se apaga con alta frecuencia, y a esta expresión o no de una determinada proteína la denominamos cambio de fase o variación de fase. El cambio de fase le sirve a la bacteria para adaptarse a la presión selectiva, lo que en un momento puede ser beneficioso para esa bacteria, en otro momento dado con otras condiciones del ambiente puede ser perjudicial o deleterio. Las adhesinas también pueden sufrir variación antigénica, la cual generalmente se da por variaciones en la composición aminoacídica de la adhesina o TIP dadas por procesos de recombinación o de transducción. En este caso, esta adhesina va a poder reconocer a un nuevo receptor o evadir la respuesta inmune. Es importante que tengan en cuenta que este proceso de variación antigénica puede darse también en otras estructuras, además de adhesinas, como en fimbrias, en cápsulas o también en otros factores involucrados con la patogenia bacteriana. Como vimos en una de las primeras diapositivas de esta presentación, otras estructuras intervienen en la adherencia bacteriana, tales como el lipopolisacárido de algunas especies. Las interacciones lectinas-carbohidratos juegan roles pivotes en la adherencia bacteriana. Estas interacciones no son exclusivas de las fimbrias o de las adhesinas no poliméricas. Ejemplo de ello es el lipopolisacárido de Salmonella enterica cerobartifi. El LPS de este patógeno posee un residuo terminal clave en la estructura del core externo del LPS que es requerido para la internalización en las células epiteliales. Tengan en cuenta que no todos los LPS intervienen en la adherencia. Otras estructuras involucradas en la adherencia bacteriana es la cápsula con ácido hialurónico de Streptococcus pyogenes. La adherencia a las células epiteliales de piel y faringe humanas está mediada por el reconocimiento específico del ácido hialurónico de la cápsula a través de una proteína de unión al hialuronano, que es el receptor CD44 de Westphalia. Este proceso de unión induce el rearreglo del citoesqueleto y la apertura de uniones intercelulares que permiten el ingreso de Streptococcus pyogenes a los tejidos. Tengan en cuenta que no todas las cápsulas intervienen en la adherencia. La IgA proteasa es otro ejemplo de una estructura que interviene en la adherencia bacteriana. Esta IgA proteasa es liberada por la bacteria. Constituye una endopeptidasa que degrada la IgA humana presente en las mucosas. De esta manera se evade la respuesta inmune del hospedero y la bacteria puede colonizar el epitelio. La viscosidad de la mucina es causada en parte por las moléculas de inmunoglobulina secretoria A que se unen simultáneamente a antígenos bacterianos vía su sitio de unión al antígeno y la interacción con la mucina por medio de sus porciones Fc. Una estrategia bacteriana que es designada para evitar ser atrapada en la capa de mucina es la producción de una enzima extracelular que rompe la IgA humana en la región de la bisagra. Este rompimiento separa la parte de la inmunoglobulina secretoria A que se une a la bacteria de la parte que interactúa con la mucina. La importancia de que ciertos géneros bacterianos produzcan esta proteasa de inmunoglobulina secretoria A radica en que dichas bacterias pueden colonizar las superficies mucosas con mayor facilidad que aquellas que no producen la proteasa de inmunoglobulina secretoria A.
El flagelo bacteriano es una estructura única, completamente diferente de los demás sistemas orgánicos utilizados por los seres vivos para el movimiento. Es una compleja estructura compuesta de varios elementos y que rota como una hélice. Los flagelos están compuestos por cerca de 20 proteínas, con aproximadamente otras 30 proteínas para su regulación y coordinación. Cuando observamos el crecimiento de algunas bacterias que contienen flagelos en determinados medios de cultivo, vemos que las bacterias forman lo que llamamos swarming, donde no se forman colonias definidas como las que veíamos en el seminario anterior, sino que el crecimiento bacteriano es continuo. Algunas especies o géneros bacterianos, mejor dicho, que generan swarming son Proteus, Escherichia, Salmonella y Serratia, que emplean su sistema de flagelos laterales para desplazarse en medios líquidos o sólidos. En general, las bacterias patógenas poseen una capacidad de adaptación rápida a los constantes cambios del ambiente en el que se encuentran, siendo esto esencial para su supervivencia. El mecanismo por el cual se inicia el cambio en el comportamiento de la población bacteriana de manera coordinada o regulada es el de autoinducción o quorum sensing, también llamado de señales difusibles. La bacteria libera a su entorno moléculas de comunicación célula-célula, que son moléculas señales o autoinductores, pero también pueden liberar otros metabolitos. Ahora vamos a ver cómo opera el sistema de quorum sensing o de autoinducción. Como les mencioné anteriormente, la bacteria libera a su entorno moléculas de comunicación célula-célula, entre otros metabolitos. A medida que la población crece, se acumulan en el espacio exterior. Una vez alcanzada una concentración umbral de autoinductor y por lo tanto una determinada densidad bacteriana, se inicia el cambio en la población bacteriana, dado que se han activado o reprimido un grupo de genes blancos. Es decir, la expresión de esos genes es dependiente de la densidad bacteriana. Ahora volvemos a ver el proceso de formación de la biopelícula. El biofilm se forma cuando una bacteria detecta ciertos parámetros ambientales, como la disminución o aumento de la disponibilidad de nutrientes y de hierro, o de cambios en la osmolaridad, el pH, la tensión de oxígeno o la temperatura. Estos cambios disparan la transición de la forma planctónica a un crecimiento sobre una superficie. El ambiente que desencadena esta transición varía de un organismo a otro. Los biofilms se pueden formar prácticamente en cualquier superficie, una vez que ésta ha sido acondicionada por proteínas y otras moléculas del entorno. Las bacterias se adhieren reversiblemente a la superficie acondicionada y llega un momento en que comienzan a liberar polisacáridos, proteínas y ADN. Estos polímeros permiten a las bacterias pegarse a la superficie de una forma más estable. A medida que las bacterias se replican y secretan polímeros adicionales, el biofilm se hace más grueso y madura. El resultado final es una comunidad bacteriana compleja y dinámica que interactúa de diversas maneras. Las bacterias que integran un biofilm maduro se adaptan al microambiente y no todas ejecutan las mismas funciones metabólicas. Las que están en el interior no cumplen en la comunidad bacteriana de la micropelícula las mismas funciones que las bacterias que están hacia el exterior. Las biopelículas pueden estar constituidas por una o por varias especies. Acá vemos cómo una biopelícula también puede ser benigna en la interacción con el huésped, ya que la flora normal a veces crece bajo la forma de biofilm, lo cual otorga un efecto protector. Por otro lado, el biofilm puede estar constituido por diversas especies bacterianas. En esta diapositiva introducimos el término flora normal, flora comensal o microbiota. Este término se utiliza para describir aquellos microorganismos que se encuentran frecuentemente sobre la superficie o en cavidades abiertas de individuos sanos. Las especies constituyentes y el número de bacterias que integran la flora normal varía de acuerdo a las diferentes zonas del cuerpo y en ciertos casos a la edad del huésped. La flora normal está constituida por microorganismos cuyas características fisiológicas y genéticas les permiten, primero, colonizar y multiplicarse bajo las condiciones existentes en determinadas zonas. Segundo, les permite coexistir con otros microorganismos que colonizan el mismo hábitat. Y tercero, les permite inhibir a otros microorganismos competidores.
De esta forma, cada región del cuerpo define un nicho ecológico particular, cuya colonización depende de características propias de la bacteria colonizante y de las condiciones de la zona que coloniza. En el esquema, podemos apreciar las diferentes especies que colonizan diferentes nichos corporales y se da una idea del número de microorganismos del que estamos hablando. La importancia de la flora normal radica en su rol como mecanismo de defensa contra otros microorganismos patógenos que intenten colonizar estos sitios. Pueden limitar la colonización por bacterias patógenas al ocupar el nicho y competir por los nutrientes presentes en el sitio. Sin embargo, las bacterias de la flora normal constituyen en sí mismas una fuente potencial de microorganismos patógenos, ya que si se desplazan de los sitios que normalmente habitan e invaden sitios estériles, pueden causar una infección. Ahora vamos a ver el rol de las biopelículas como mecanismo de resistencia a los antibióticos. Cuando las bacterias crecen bajo la forma de biofilms, son más resistentes a los antibióticos, ya que estos no logran penetrar la biopelícula y por lo tanto no llegan a todas las bacterias para producir su efecto bactericida. Por esta razón, el biofilm se considera como un mecanismo de resistencia a antibióticos, ya que aumenta el valor de la concentración inhibitoria mínima, también llamado SIM, que veremos en detalle en un teórico. O sea, cuando una cepa bacteriana crece sin hacer biofilm, tiene concentraciones inhibitorias mínimas más bajas, y al crecer formando biofilm, aumenta esta concentración inhibitoria mínima y se hace resistente a los antibióticos. Además, lo mismo ocurre con la respuesta inmune del hospedero, ya que cuando las bacterias crecen bajo forma de biopelículas, son más resistentes a la respuesta inmune, ya que tampoco los neutrófilos pueden penetrar al biofilm. Estos dos fenómenos explican en parte por qué algunas infecciones son crónicas. También las biopelículas constituyen un factor de cronicidad de la infección. Algunas células se desprenden regularmente del biofilm, lo cual puede tener diversas consecuencias. Al pasar al torrente sanguíneo, diseminan y causan otra infección en un sitio distante que puede agravar la situación del individuo. Si a esto le sumamos la resistencia que le confiere la biopelícula, que permite que la bacteria evada los mecanismos de defensa del huésped, y la acción de los antibióticos que se haya disminuida, se explica por qué ocurren infecciones del tipo persistentes o crónicas. En esta diapositiva hablamos sobre la importancia que tienen las infecciones asociadas a biopelículas. Este tipo de infecciones son importantes clínicamente debido a que las bacterias en estas comunidades escapan a la acción de los antibióticos y persisten a pesar de las defensas inmunes del huésped. Se considera que más del 60% de las infecciones microbianas son causadas por la producción de biopelículas. Varios patógenos están asociados a infecciones crónicas ligadas a la formación de biopelículas. Aquí nombramos algunas de las principales. Por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa y neumonía en pacientes con fibrosis quística, Haemophilus influenzae y Streptococcus pneumoniae en otitis media crónica, Escherichia coli uropatógena en infección urinaria recurrente y Staphylococcus aureus y Staphylococcus coagulasa negativos en infecciones asociadas a dispositivos implantados, endocarditis y osteomielitis. Aquí les presentamos un resumen de las funciones de las adhesinas. Las adhesinas fímbricas cumplen variadas funciones, no todas relacionadas con la adherencia a las células eucariontes. Por ejemplo, el pili sexual está involucrado en el acercamiento de dos bacterias para permitir un estrecho contacto que posibilita la transferencia de material genético en el proceso de conjugación a través de un sistema de secreción del tipo 6 de una célula dadora a otra bacteria receptora. Las adhesinas tienen diferentes funciones, como por ejemplo la adherencia a los tejidos, adherencia a las superficies, formación de biopelículas, agregación bacteriana, invasión celular y movimiento de tipo twitching. Nos parece importante recalcar que algunas adhesinas son altamente específicas y antigénicas, por lo cual son buenas candidatas para el desarrollo de vacunas, ya que al ubicarse en la superficie las hace muy accesibles para los anticuerpos. Por otro lado, este tipo de vacunas son interesantes pues generan anticuerpos que interfieren en los primeros pasos de la infección, que es justamente la adherencia. Un ejemplo de una vacuna en uso que contenga adhesinas es la vacuna acelular contra Bordetella pertussis, que contiene los siguientes componentes: hemaglutinina filamentosa, FHA, y proteínas de las fimbrias.
Por último, les dejamos la bibliografía recomendada por la cátedra para estudiar los contenidos de este seminario. Recuerden revisar periódicamente el sitio web de la Cátedra de Microbiología para ver las distintas formas de contacto con el equipo docente. Espero esta clase les haya sido de utilidad.